Hola, seguramente te has preguntado por qué te hemos invitado a este curso. Hoy hablaremos sobre la violencia de género, cuál la normativa internacional, nacional y departamental. Además, hablaremos cuál es el estado de situación en el departamento respecto a esta problemática. Finalizando, vamos a hablar sobre cómo prevenir la violencia de género. Al finalizar este curso, se te enviará un link que es un cuestionario digital con preguntas relacionadas a la temática, así que presta mucha atención. Soy Ismael Choque de la Dirección de Género y bienvenidos y bienvenidas a este curso Marco Normativo, Estado de Situación y Detección Efectiva de la Violencia. Marco internacional. Se hace la Declaración de los Derechos Humanos, cuyos principios se incorporan en la Constitución Política del Estado. El espíritu de esta declaración busca proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. A pesar de la Declaración de 1948, los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes seguían siendo vulnerados a partir de las distintas formas de violencia y discriminación por razones de sexo, raza y género. Es por ello que en el año 1979 se aprobó la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, por sus siglas en inglés más conocido como la CEDAW, la cual 10 años después Bolivia la ratifica a través de la Ley 1100 en el año 1989. Posterior a ello, a nivel interamericano se aprobó la Convención Interamericana sobre la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, más conocida como la Convención Belén do Pará, el cual también en Bolivia fue ratificado mediante Ley 1599 en el año 1994. La CEDAW por un lado y la Convención Belén do Pará son los dos instrumentos internacionales más importantes para la reivindicación de los derechos de las mujeres, ya que de ellos nacen artículos importantes para nuestra Constitución Política del Estado, en el marco de la protección de los derechos de las mujeres, y así también surgen leyes nacionales como por ejemplo la Ley número 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Marco normativo nacional. En el año 2009 nace nuestra nueva Constitución Política del Estado y con ella la construcción de un nuevo marco normativo que garantiza el respeto de nuestros derechos fundamentales, el cual garantiza la vigencia de los derechos fundamentales de las mujeres. En la Constitución Política del Estado, en su artículo 15, numeral 1, indica: toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual. En su numeral 2, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Y finalmente, en su numeral 3, indica que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar la muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual y psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Siguiendo con la normativa nacional, hay otras leyes nacionales de protección a los derechos de las personas y en especial de las mujeres. Tenemos la ley número 045, que es contra el racismo y toda forma de discriminación. Tenemos la ley 031, que es el marco de autonomías. Tenemos la ley 087, que es de identidad de género. Tenemos la ley 243, que es contra el acoso y la violencia política contra las mujeres. Tenemos la ley 263, contra la trata y tráfico de personas. Tenemos la ley número 548, que es el Código Niño, Niña, Adolescente. Y finalmente tenemos la ley 348, que es ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Hablemos de la ley 348. La ley 348 fue promulgada el 9 de marzo del 2013. Esta ley es un gran avance para la protección de los derechos de las mujeres, en el cual se definen nuevos tipos de violencia, incluye modificaciones y nuevos tipos penales como por ejemplo el feminicidio, la creación de nuevas instancias de prevención, atención, protección de la violencia, entre otros. También se promueve algunos servicios, por ejemplo los servicios legales integrales municipales, SLIM. También la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB. También se incorpora las casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia.
Un aspecto fundamental, un aspecto importante de esta ley es o fue pasar de la violencia de ser un asunto privado a un asunto público. La Ley 348 tiene por objeto establecer mecanismos, medidas, políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el único fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de los derechos para vivir bien. Una de las preguntas más frecuentes para la aplicación de la ley es si dicha ley solo protege a las mujeres. Esta ley protege a mujeres y también a hombres. La ley indica en su artículo 5, numeral 4, que las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. También esta ley, en su artículo 7, define 16 tipos de violencia. Sin embargo, parte de estos tipos de violencia son solo definiciones, mas no están tipificados como delitos penales, como por ejemplo la violencia laboral, que carece de una normativa que lo reglamente como tipo penal. Vamos a pasar a mencionar los 16 tipos de violencia. Tipos de violencia contra las mujeres según la Ley 348. Tenemos la violencia física, la violencia feminicida, la violencia psicológica, la violencia mediática, la violencia simbólica y o encubierta, la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, la violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, la violencia en servicios de salud, la violencia patrimonial y económica, la violencia laboral, la violencia en el sistema educativo plurinacional, la violencia en el ejercicio político y liderazgo de la mujer, la violencia institucional, la violencia en la familia, la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Y finalmente, cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. Asimismo, la Ley 348 y su decreto reglamentario 2145 reconoce que las entidades territoriales autónomas tienen competencias en la prevención, erradicación y tratamiento y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres, implementando para ello políticas, programas y proyectos específicos, asignando recursos humanos y financieros requeridos, implementando servicios, incluyendo casas de acogida y refugios, y protocolos de atención, manteniendo planes de formación sobre la violencia contra las mujeres para su personal. En el catálogo competencial establecido por la Constitución Política del Estado, se evidencia que los gobiernos autónomos departamentales le han sido asignadas competencias exclusivas en materia de planificación de desarrollo humano, promoción y desarrollo de proyectos y políticas para las mujeres, así como la planificación del desarrollo departamental de conformidad en el artículo 300, parágrafo 1, numerales 2, 30 y 35 de la Constitución Política del Estado. Cabe aclarar que de acuerdo al artículo 297, parágrafo 1, numeral 2 de la citada norma constitucional, son competencias exclusivas aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia de facultades legislativas, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. En consecuencia, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz se encuentra habilitado para el ejercicio de la facultad legislativa para regular sobre estas materias y emitir la presente ley. Y con esto pasamos a la Ley Departamental 124, Ley de Igualdad y Oportunidades para la Mujer. Dicha ley fue promulgada el 20 de septiembre del 2016 y su decreto reglamentario en marzo del 2019. Este decreto reglamentario fue a través o mediante el decreto departamental 281. ¿Cuál es la finalidad de la ley 224? Finalidad de la ley 124. En su artículo 4 establece que esta ley tiene por finalidad promover el ejercicio de los derechos de las mujeres a través de políticas públicas, planes y programas con perspectiva de género, así como la mejora de su situación y condición en todos los ámbitos de desarrollo, sin discriminación de ninguna índole. Artículo 13. Consejo Departamental de la Mujer. ¿Qué es el Consejo Departamental de la Mujer?
es la máxima instancia consultiva y de coordinación interinstitucional para concertar acciones comunes en el Departamento de Santa Cruz de seguimiento a las políticas departamentales de igualdad de género, analizando e impulsando el cumplimiento de las metas u objetivos trazados, además de proponer ajustes que se estimen convenientes. El Consejo Departamental de la Mujer está presidido por el gobernador. El Consejo Departamental de la Mujer fue posesionado el año 2019. Dentro del reglamento interno del Consejo Departamental de la Mujer existen 5 comisiones. Una de ellas es la Comisión de Lucha contra la Violencia a las Mujeres, que está compuesta por diferentes instituciones públicas, privadas y organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de las mujeres. También en la Ley 124, en la sección 4, Políticas departamentales para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de la Ley 124, indica que la Secretaría de Desarrollo Humano deberá desarrollar e implementar programas para prevenir y combatir todo tipo de violencia contra las mujeres. A estos efectos, dichos programas podrán contemplar la implementación de centros o casas de acogida y refugio temporal a mujeres en situación de violencia, para su atención con calidad y calidez, apoyo integral y protección oportuna. Así también se deberá promover la coordinación intra e interinstitucional, misma que la Secretaría de Desarrollo Humano deberá coordinar con otras instancias del Gobierno Autónomo Departamental, así como otras entidades públicas y privadas, pueblos indígenas y entidades territoriales autónomas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Hasta aquí el marco normativo internacional, nacional y departamental que protege y defiende los derechos de las mujeres. Estado de situación respecto a denuncias de violencia en el departamento. De los 16 tipos de violencia previamente mencionados, el que mayor cantidad de denuncias se presenta a nivel Bolivia es la violencia familiar o doméstica. Y con ello vamos a pasar a hablar sobre los datos estadísticos de denuncias de violencia en razón de género en el departamento. Como podemos observar en el cuadro, en la gestión 2015, en el departamento se registraron 10.921 casos. En la gestión 2016, 11.806 casos. En la gestión 2017, 13.074 casos. En la gestión 2018, 14.762 casos. Y hasta noviembre del año 2019, 15.947 casos. Y en el año 2020, 15.103 casos. Ahora vamos a mostrar un mapa comparativo de denuncias de violencia en la gestión 2019. Como se puede observar, el departamento de Santa Cruz tiene 15.943 denuncias recibidas por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Le sigue el departamento de La Paz con 8.298 casos. Y en tercer lugar le sigue el departamento de Cochabamba con 4.954 casos. Es decir, en el departamento de Santa Cruz se encuentra el mayor número de denuncias de casos de violencia. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en el departamento durante la gestión 2020 registró un total de 15.103 denuncias de violencia. Y esto, disgregados por municipio, nos dan el siguiente cuadro. En Yapacaní se registraron 440 casos. En Guarnes, 937 casos. En Valle Grande, 162. En Santa Cruz de la Sierra, 9.764 casos. En San Matías, 52 casos. En San Ignacio de Velasco, 152 casos. En Puerto Suárez, 6 casos. En Puerto Quijarro, 283 casos. En Porongo, 3 casos. En Pailón, 220 casos. En Montero, 882 casos. En Minero, 241 casos. En La Guardia, 855 casos. En General Saavedra, 5 casos. En El Torno, 359 casos. En Cuevo, 4 casos. En Cotoca, 398 casos. En Camiri, 336 casos. En Buenavista, 1 caso. Y en Boyuibe, 3 casos. Como se puede observar en el cuadro, un 65% de estas denuncias en el departamento están concentrados en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, también como se puede observar en el cuadro, no todos los municipios están registrando casos. Esto debido a que en todos los municipios
es decir, en los 56 municipios no se encuentra la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esos municipios donde no está la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para hacer las denuncias acuden a los municipios cercanos. Un dato relevante es que el 10% de los casos que fueron denunciados fueron por hombres. Ahora pasemos a otros datos importantes. Los datos de violencia en el 2020 disgregados por edad. El 4% fueron niñas de 1 a 10 años. El 14.5% fueron víctimas niñas, adolescentes de 11 a 18 años. El grueso de esta población, es decir, el 53%, fueron mujeres de 19 a 35 años. El 17% mujeres de 36 a 45 años. Y finalmente un 11% mujeres de 46 años en adelante. Bien, hasta ahora hemos ido avanzando en el marco normativo en cual la situación respecto a la violencia en el departamento. Ahora vamos a pasar al tercer punto: detección efectiva de la violencia en razón de género. Ahora hablemos sobre cómo detectar y prevenir la violencia en razón de género. Para ello vamos a hablar sobre naturalización de la violencia de género. De acuerdo con el estudio Valores y actitudes ante la violencia en razón de género y consumos culturales en jóvenes, realizado por la Coordinadora de la Mujer y la Oxfam en el año 2016 en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz, se reveló que la naturalización de la violencia está instalada en el imaginario colectivo de la sociedad, teniendo como andamiaje ciertos estereotipos que justifican la violencia contra las mujeres, misma que se sustenta en una mirada estructural y machista. La vulneración de los derechos, las discriminaciones y en general las iniquidades que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida han estado históricamente invisibilizados y se han cristalizado y naturalizado en todas las sociedades a lo largo del tiempo y en todas las clases sociales. A los géneros se les ha asignado históricamente roles, que esto es lo que se debe hacer y cómo deben comportarse los varones y las mujeres. Toda construcción sociocultural tal como depende del momento histórico y político de cada sociedad. Ahora pasemos a cómo identificar o qué acciones promueven la naturalización de la violencia. Acciones que perpetúan la violencia o que naturalizan la violencia. Justificar la violencia naturaliza la violencia. Hay algunas frases comunes de machismo que justamente naturalizan la violencia. Una de esas frases podemos decir cuando un hombre puede decir: yo no soy machista, yo la dejo estudiar y trabajar, como si eso fuera responsabilidad del hombre de dar el permiso a las mujeres para que ellas puedan trabajar o estudiar. Algunos hombres también pueden mencionar que dicen: yo ayudo en el cuidado de los hijos, como también si eso fuera tarea exclusiva de las mujeres. El cuidado de los hijos es una responsabilidad de los padres, no es una ayuda hacia sus parejas. Otras formas de machismo, otras frases machistas, se lo puede observar o se lo puede escuchar cuando se dice: se lo buscó por vestir así, o calladita te ves más bonita, o cuando se dice también que detrás de un hombre hay una gran mujer. Cualquier práctica, cualquier comportamiento, cualquier dicho, si resulta ofensivo contra el sexo femenino, es machismo. ¿Por qué muchas mujeres no denuncian? Es una gran pregunta. Para ello vamos a pasar a explicar que hay diferentes maneras de que una mujer se ve impedido para poder hacer la debida denuncia. Entre ellos podemos ver la dependencia económica, la dependencia emocional, por factores culturales o machismo, también por presión social o presión familiar, y desde la psicología podemos explicar a través de la indefensión aprendida o del fenómeno de la habituación. Pasemos a explicar el fenómeno de la indefensión aprendida. Indefensión aprendida. La indefensión aprendida es el hecho donde una persona, después de varios intentos y fracasos de salir del círculo de la violencia, pierde la esperanza de no poder salir de la misma. Las personas en este estado se consideran inútiles para lograr un resultado diferente al usual,
por lo que no existe ninguna reacción. Supone haber interiorizado un sentimiento de impotencia ante un problema que nos lleva a quedar inmovilizados y bloqueados ante el mismo. Hay una creencia arraigada de que hagamos lo que hagamos no podremos salir y resolver la situación. Para ello les presentamos una imagen, un cuento de un elefante. El elefante de pequeño lo ataron en una estaca e intentó salirse, pero jamás lo logró. Un día se cansó y dejó de intentarlo. El elefante crece, es grande y fuerte y con un solo empujón puede liberarse de esas cadenas. Sin embargo, como ha aprendido que no puede salir, como tiene esa creencia arraigada, entonces no intenta siquiera en poder desprenderse de esas cadenas. Pasemos al siguiente fenómeno, que es la habituación. La habituación. ¿Qué es la habituación? En el proceso de habituación podemos observar que la víctima se puede habituar a agresiones continuadas, provocando en ella la pérdida de capacidad de reaccionar. Vamos a mostrar para ello un experimento, el experimento de la ranita. Es un ejemplo ilustrativo. Si metiésemos a una rana a una olla con agua de 70 grados de temperatura, la rana saltaría y se negaría a meterse en el agua hirviendo. Tiene capacidad de reacción. En cambio, si intentamos meter a la rana en agua de 20 grados, la vamos subiendo poco a poco la temperatura hasta superar los 50 grados, la rana se dará cuenta de lo que está sucediendo, pero se quedará paralizada e intentará salir o intentará saltar, pero al llevar mucho tiempo dentro del agua, los músculos ya no le permitirán dar el salto. Habrá perdido esa capacidad de reacción y no podrá salir. Al final, el agua hervirá y la rana no habrá podido salir y esperará simplemente la muerte. Lo mismo podemos aplicar al maltrato. Empieza de la manera más sutil y progresiva, se va agravando hasta que es muy difícil de identificar la situación cuando ya se está dentro. Pasemos a otro punto, el ciclo de la violencia. Cuando una persona está en situación de violencia, muchas veces puede caer en este ciclo de la violencia. ¿Qué es el ciclo de la violencia? Es la dinámica cíclica de la violencia de género y la razón por la cual muchas mujeres se quedan atrapadas en dicha relación. Este ciclo de la violencia está compuesto por 3 fases. Tenemos la fase de tensión, agresión y la fase de luna de miel. ¿Qué sucede en la fase de tensión? Durante esta fase ocurren incidentes menores de agresión que van creando un clima de temor e inseguridad en la mujer. Seguidamente sucede la fase de agresión. En la fase de agresión, las tensiones son descargadas a través de empujones, golpes o maltrato físico, maltrato psicológico excesivo. Y finalmente viene la fase de luna de miel. En esta fase de luna de miel, inmediatamente después de haber terminado el incidente de violencia, le sigue un periodo de calma. En este periodo de calma muchas veces el agresor empieza a pedirse perdón, empieza a justificar el hecho de violencia, que tú me provocaste o que estaba borracho y por eso es que no pude controlarme, entre otras cosas. Y para justificar eso empieza a comprar en algunos casos algunos regalos, algunos presentes o de alguna forma hacer volver a estar como en un estado natural. Sin embargo, como es un ciclo de violencia, de alguna forma vuelve a la fase de tensión, agresión y luna de miel. Mientras más se encuentra una persona en situación de violencia, hay menos tiempo, por así decir, en la fase de luna de miel. Hay más agresión y menos tiempo en la luna de miel, por así decir. Ahora veremos qué es lo que se debe hacer ante una situación de violencia. ¿A quién acudir? Bien, en el artículo 42 de la Ley 348 indica claramente que cualquier hecho de violencia debe ser denunciado ante la Fiscalía o la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Si tú sos testigo de algún hecho de violencia, de igual forma debes hacer la denuncia o acompañar a la víctima a que realice la denuncia. Si tu vida corre peligro o de alguna forma tú no puedes salir de casa, puedes llamar al número gratuito 814-0348, que es el número de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. A partir de esto te van a venir a socorrer y atender tu caso. Las denuncias también se pueden realizar a través de la Fiscalía o Ministerio Público, pero esto a partir de un escrito. Ahora bien, si sos testigo de algún hecho de violencia, lo que debes hacer es acompañar a la víctima a que realice la denuncia. O en todo caso, tú puedes realizar
la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Hola, soy Alejandra Zarrate, directora de Asistencia Ciudadana en la Gobernación. Si sos funcionario o funcionaria pública, te quiero comentar y hacer recuerdo que la institución está con vos. Si sufrís algún tipo de violencia, comunícate directamente conmigo en la Secretaría de Justicia. De otra manera, si no sos funcionario o funcionaria y sufrís algún tipo de violencia, dirigite directamente al CEA, ubicado en la avenida Francisco Mora, con la dirección de género, donde te van a brindar la ayuda con especialistas que vos necesitas. Hola, mi nombre es Lidia Maiser y soy la directora de género del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. En esta oportunidad quiero comunicarte que tu Gobierno Autónomo Departamental trabaja desde la Dirección de Género con objetivos específicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el tener una casa de acogida. ¿Qué es la casa de acogida? Un lugar donde te brindamos a vos la protección. Cuando sos víctima de violencia, por favor, solo tenés que llamar por teléfono. Llama al 34 46 061, 34 46 061. Esta línea telefónica funciona 24 horas al día. No tenés motivo ni pretexto para no llamar, porque nosotros como gobernación te recogemos del lugar que estés, te recogemos a vos y a tus hijos y te brindamos protección, atención directa. ¿Cuál es la atención directa que te vamos a brindar? Además de darte techo y comida, te vamos a dar todo un equipo multidisciplinario para que atienda tu caso. Tenemos abogados especializados que te acompañarán a todo el proceso jurídico que vas a pasar. Aproximadamente son 3 meses. ¿Y qué pasa en esos 3 meses mientras estés con nosotros? Vas a ser capacitado en diferentes áreas para que cuando salga tu sentencia puedas reinsertarte a una sociedad y puedas tener tu propia independencia económica. Así que, ¿sabes qué? No tenés motivo ni pretexto para no poder llamarnos al 34 46 061 si sos víctima de violencia o conoces a alguien que sea víctima de violencia. Cortar la cadena de violencia.